Jóvenes alumnos, es un gusto poderme comunicar por esta vía con ustedes. Vamos a hablar de uno de los temas interesantes en la vida de México y esto tiene que ver con la biodiversidad. ¿Cómo definimos a la biodiversidad? Normalmente establecemos que la biodiversidad es la variabilidad de la vida, en el cual se incluyen los ecosistemas terrestres y acuáticos, es decir, los complejos ecológicos que forman parte de la diversidad en la cual se encuentran especies, y dentro de cada especie exactamente hay una serie de organismos muy importantes. Generamos exactamente la posibilidad de que los niveles de estudio de la biodiversidad tienen que ver, uno, con los genes. En los genes vienen establecidos exactamente la diversidad dentro de las especies. Las especies exactamente generan esa gran diversidad y el conjunto de genes y especies conforman lo que es los ecosistemas. Una de las cuestiones muy importantes que existen hoy en día es que a partir de ciertas características físicas y geográficas es la forma como se ha dividido a las regiones biogeográficas. Fue en el siglo XIX, principalmente el inglés Philipp Scalater y el botánico alemán Adolf Engels, que establecen exactamente que el concepto de diversidad son las grandes extensiones en flora y fauna, en particular, en el que a partir de ciertos factores muy importantes y a través de la evolución, estas se fueron generando. Entonces, generamos la idea de hablar de países megadiversos. Una de las características muy importantes es que son pocos los países los que en un momento determinado tienen esa característica de ser países megadiversos. Y una de las características muy importantes es que estos tienen que ver con lo que es su posición geográfica. Los países megadiversos que vamos a encontrar en los distintos países tienen ciertas características. Uno, la posición geográfica. Muchos se encuentran en la zona tropical, en donde existe mayor diversidad de especies. En nuestro caso, el Trópico de Cáncer, que es un elemento muy importante, que se encuentra a los 23 grados, 26 minutos, 22 segundos, atraviesa exactamente todo lo que corresponde a la parte del México. Hacia el norte, hacia los 32 grados, estaría la península de Baja California y hacia los 14 grados la parte de Chiapas. Es decir, en esa zona, en esa parte, en esa franja, es donde conocemos y tenemos la mayor diversidad en México. Una de las cuestiones importantes en nuestro país tiene que ver con la diversidad de paisajes. La gran cantidad de montañas, la gran cantidad de suelos, la gran cantidad de climas que en un momento determinado tenemos. En algún momento determinado yo les hablaba de que es impresionante exactamente que en cuestión de tiempo podamos ir de la costa hacia la parte alta, el caso concreto de Puebla, de nuestra ciudad. 3 horas y media, bajamos 2.000 metros sobre el nivel, 2.000 metros, llegamos al nivel del mar. Y uno diría, ¿y cómo es posible eso? Pues sí, es posible a partir de andar por las cuestiones montañosas. Entonces, la parte geográfica es muy importante como elemento esencial. A ver, nuestro país en sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 1.972.550 kilómetros cuadrados, exactamente es una zona muy importante para el desarrollo de la cuestión biogeográfica. En estas zonas encontramos precisamente dos zonas muy importantes de las denominadas regiones neártica y neotropical. ¿En qué se basa? ¿Por qué hablamos de la región ártica y la región neotropical? Bueno, el mundo ha sido dividida en ciertas regiones biogeográficas. En América tenemos lo que es la región neártica y la región neotropical. En la parte de Asia, Europa, tenemos la paleártica, en la parte de África la etiópica, también en la parte del sur de Asia tenemos la oriental, así como la zona australiana y la antártica. Entonces, hablamos región ártica, región neotropical, región paleártica, etiópica, oriental,
australiana y antártica. Esas son las 7 regiones biogeográficas que tenemos en el mundo. México forma parte de esas 2 regiones. Ahora, a partir de esas 2 regiones, definitivamente en nuestro país se han desarrollado elementos físicos muy determinantes, pero también elementos culturales. Una de las cuestiones importantes es que México está considerado dentro de un país megadiverso. Aproximadamente en nuestro país es uno de los pocos que en cierta forma llega a poseer una buena cantidad de plantas, animales y otra serie de especies. Dentro de los países megadiversos, además de México, podemos mencionar lo que es Colombia, lo que es Ecuador, lo que es Perú, lo que es Brasil, el Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia. Una de las cuestiones muy importantes es que exactamente, ¿por qué nuestro país es un país megadiverso? Tiene que ver con sus climas variados. Encontramos climas muy secos, como es el desierto de Sonora, hasta muy húmedos, como la selva en Chiapas. También en un momento determinado, lo que son nuestras sierras, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Oriental, así como el eje volcánico, generan elementos físicos muy importantes para el desarrollo precisamente de la vida. Y no cabe duda que también cosas importantes tienen que ver con nuestros grandes litorales en el Atlántico y en el Pacífico, que son parte importante. Ahora, ¿qué sucede con nuestro país? Pues bueno, México en su biodiversidad exactamente, pues posee entre un 10 y un 12% de la totalidad de la megadiversidad que existe en México. En México se han considerado 17 millones de hectáreas consideradas como áreas naturales protegidas. Estas áreas pues llegan a provocar exactamente beneficio para nuestro país. Uno de los elementos importantes es que regulan el clima. Otro muy importante es que en un momento determinado todos esos recursos que encontramos en la megadiversidad en nuestro país sirven también de sustento económico. Y no cabe duda que también esos productos, todos esos elementos que encontramos en nuestro país, en algún momento determinado sirven de infraestructura para el desarrollo. Ahora bien, las áreas naturales en México empiezan a tener una importancia radical. Por ejemplo, podemos hablar de áreas naturales. En nuestro país, en este momento, tenemos 34 reservas de la biosfera. Es decir, cuando hablamos de la biosfera, estamos hablando exactamente de uno o más ecosistemas que no son o no han sido alterados por la acción del humano y que en un momento determinado, a partir de la gran diversidad, requieren ser protegidos, además de ser manejados y restaurados. En nuestro estado de Puebla tenemos en la parte sur una región que es la región de Tehuacán, que es muy importante, Cuicatlán. Ahí es una de las zonas, una reserva considerada de la biosfera muy, muy importante. Desgraciadamente, de hace 2 años para acá, algunas especies se han llegado a impactar lo que es el hábitat natural. ¿Qué es lo que se está haciendo? Preservar exactamente esa reserva de la biosfera. En un momento determinado, exactamente, si algo tenemos en México son los llamados parques naturales. El total son 67 parques naturales. Estos elementos llamados ecosistemas exactamente, pues se van a destacar por su belleza escénica, pero también por su valor científico a partir de las especies que ahí se encuentran en el estudio que se hacen. Entonces, estamos hablando de que nuestro país, en un momento determinado, la flora y la fauna es excepcional. La gran cantidad de especies que tenemos en un momento determinado nos hace generar esa megadiversidad. Ahora, tenemos 26 áreas de protección de flora y fauna en los cuales la conservación es importante porque las distintas especies que ahí se encuentran dan la parte del desarrollo de la vida en todo lo que es la parte del ecosistema.
También tenemos 4 áreas de protección de recursos naturales que en cierta forma han sido destinadas a la conservación del suelo, de sus cuencas hidrológicas, de los servicios ambientales y elementos también económicos muy importantes. Ahora, México es uno de los centros más importantes de origen en plantas cultivadas. Los principales recursos que México tenemos, por ejemplo, son las plantas con una riqueza de especies extraordinarias. El factor físico, entonces, la parte geográfica es súper importante para el desarrollo de nuestra biodiversidad. La característica primordial de nuestro país tiene que ver precisamente con que nosotros podamos entender cuáles son los principales aspectos que encontramos en cada una de las regiones. Al inicio habíamos hablado que en México tenemos 2 regiones, la región neártica y la región neotropical. Ok, la región neártica abarca del centro y norte de México. Principalmente vamos a encontrar desde zonas templadas hasta zonas muy frías y también muy calurosas. La Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, así como el eje volcánico transversal, exactamente genera que encontremos distintos tipos de vegetación. Podemos encontrar desde zonas desérticas, pastizales, zonas semiáridas, bosques templados y una fauna muy importante. Por ejemplo, en esta zona, en la zona neártica, podemos encontrar lo que es el oso americano. Esta especie que en algún momento determinado podemos encontrar en la parte de Sonora, en la parte de Chihuahua, entre otras. El gato montés, que en cierta forma es uno de los ejemplos mexicanos más importantes. Y algo también que es muy característico es el llamado lobo mexicano. Este lobito mexicano que en ciertas áreas está en extinción y que ha estado aquí los últimos miles de años a partir de su presencia en México. También tenemos especies como lo que es el berrendo, como es el camaleón, entre otras especies. Eso es en la región neártica, es decir, la parte norte. La región neotropical, exactamente la región neotropical, normalmente la vamos a encontrar en las tierras del sur del país. ¿Cuáles son sus características? Son tierras cálido-húmedas, subhúmedas, que en un momento determinado podemos encontrar en la Sierra Madre de Chiapas y la Sierra Madre del Sur. ¿Cuáles son sus principales tipos de vegetación? Bueno, pues encontramos las selvas altas, medianas y bajas, que Chiapas es un lugar muy característico, Guerrero ni se diga, la parte de Tabasco, de Veracruz. Encontramos bosques exactamente con especies muy determinadas como la parte de pinos. Encontramos también la zona de la parte costera tropical que es importante. Y en la parte que corresponde a la fauna, pues encontramos especies muy interesantes que a veces incluso al escucharla como que decimos ¿y eso qué es? A partir exactamente de lo que yo me estoy permitiendo compartirles en este momento a partir de esta parte virtual, especies como la onca. ¿Usted ha escuchado a la especie onca? Ok, sería muy interesante y es parte también en un momento de la investigación que usted localice y observe lo que es una onca. También encontramos lo que es el tapir. Es una especie muy interesante y que es parte de la mega biodiversidad mexicana. Encontramos los tlacuaches. Ya habíamos hablado de los tlacuaches que inclusive en nuestra ciudad podemos encontrarlas. San Francisco Teotihuacán es uno de esos lugares principalmente que encontramos. En la zona de Angelópolis también llegamos a encontrarlas. En la parte que corresponde a la zona de Aras también encontramos la llegamos a encontrar. Las iguanas con sus distintas especies, claro que son muy características y que en algún momento determinado ya es una especie en peligro de extinción y que está protegida. El tucán, que es una de las especies más interesantes que tenemos en el sur del país y algunos otros. El cerete,
con C al principio. Yo le pediría de la manera más atenta exactamente que busque en el ejemplo de estas especies. Ahora, son 5 los estados que tienen la mayor megadiversidad en México, por la cantidad y en lugares en forma determinante podemos establecer que el primer lugar megadiverso, ¿cuál cree usted que sea el estado con mayor megadiversidad en México? Ok, si pensó Oaxaca, perfecto, primer lugar Oaxaca, primer lugar. Si no pensó en Oaxaca, no se preocupe. ¿Cuál sería el segundo lugar en megadiversidad? ¿Cuál cree usted que sea el segundo lugar en megadiversidad? Si dijo Chiapas, está en lo cierto. Está en lo cierto. Tercer lugar. Veracruz. El estado de Veracruz, que tiene una flora y fauna impresionante. Sí tiene una buena cantidad de especies, pero por su cantidad, tercer lugar. Cuarto lugar. ¿Cuál cree usted que sea el cuarto lugar? Guerrero. El estado de Guerrero también tiene una importancia radical en estos aspectos que maneja. Y el quinto lugar. ¿Cuál cree usted que sea el quinto lugar? Michoacán. Entonces, si nosotros vemos en un mapa de la República Mexicana, nos vamos a encontrar con que encontramos distintos ecosistemas, por sus características geográficas, por sus características físicas, por la latitud a la cual se encuentra México, podemos encontrar entonces el ámbito de los desiertos, el ámbito de los bosques templados, el ámbito de las selvas secas, las selvas húmedas, los mares, los humedales, es decir, tenemos una megadiversidad, una gran cantidad de especies que desgraciadamente para nosotros los mexicanos a veces no le damos su importancia. Extranjeros vienen a conocer lo que son las especies, lo que tenemos en México, se van maravillados. No es de hoy, sino de siempre, desde el siglo XIX, Alexander von Humboldt, cuando pisó territorio mexicano, se quedó entusiasmado con todo lo que él encontró en cuestión de reptiles, de plantas, hizo una clasificación y siempre esbozó la idea de que nuestro país era un privilegiado. A partir de esta forma de comunicarnos, más adelante les voy a pedir algunos trabajos en específico que ahí van a estar establecidos. Les pido de la manera más atenta que se sigan cuidando, que con sus familiares la pasen muy bien, que Dios nos conceda la posibilidad de vernos más adelante. La próxima sesión, en una siguiente semana, estará ya presente para la parte que corresponde a lo que nosotros tenemos que hacer y usted tiene que reportar y tiene que reportarme. Les agradezco mucho su atención. Próximamente nos veremos.